Listo. Hare Krishna. Saludos, bienvenidos. Lectura y estudio de Srimad Bhagavatam, canto primero, capítulo 5, texto 27. Voy a conectar esto por acá para que no vayamos a quedar sin batería. Y conectamos aquí. Excelente. Comenzamos. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Narayanam Namaskritya Naram Chaiva Narottamam Devim Sarasvatim Vyasam Tato Jayam Mudirayet. Nasta Prayesu Abhadresu Nityam Bhagavata Sevaya Bhagavati Utamash Loke Bhaktir Bhavati Naistiki Srimbatam Svakata Krishna Punya Sravana Kirtana Hridyantasto Vyavadrani Vidunati Suhrit Satam Krishne Swadhamo Pagate Dharmanyana Divisaha Kalau Nasta Drishamesha Puranarko Dunoditaha. Muy bien. Texto 27. Tasmin stada labda rucher mahamatem prayas ravasyas kilat prayas ravasyas kalita matirmama Jayahametat sadasat swamayayam pasye mayi brahmani kalpitam parem. Nuevamente. Tasmin stada labdar rucher mahamatem priyas ravasyas kalitam matirmama Jayahametat sadasat swamayayam. Bueno, aquí estamos otra vez. Creo que íbamos a empezar la lectura, ¿no? Ok, traducción del verso. Este es un verso hablado por Narada Muni. Estamos de vuelta. Oh gran sabio, en cuanto probé un poco de la personalidad de Dios, mi atención por oír hablar del Señor se volvió resuelta. Y a medida que mi gusto se desarrollaba, pude comprender que solo por mi ignorancia había aceptado coberturas burdas y sutiles, puesto que el Señor, como yo, tanto Él como yo, somos trascendentales. Significado. La ignorancia propia de la existencia material se asemeja a la oscuridad, y en todas las escrituras védicas se dice que la personalidad de Dios se asemeja al sol. Donde quiera que haya luz, no puede haber oscuridad. Oír hablar de los pasatiempos del Señor es de por sí asociación trascendental con el Señor, porque no hay diferencia entre el Señor y sus trascendentales pasatiempos. Asociarse con la luz suprema es disipar toda ignorancia. Únicamente por ignorancia, el alma condicionada cree, equivocadamente, que tanto ella como el Señor son producto de la naturaleza material. Pero de hecho, la personalidad de Dios y los seres vivientes son trascendentales y no tienen nada que ver con la naturaleza material. Cuando se elimina la ignorancia y se comprende perfectamente,
que no existe nada sin la personalidad de Dios, desaparece entonces la nesciencia. Cuando se elimina la ignorancia y se comprende perfectamente que no existe nada sin la personalidad de Dios, desaparece entonces la nesciencia. Como el cuerpo burdo y el cuerpo sutil son emanaciones de la personalidad de Dios, el conocimiento de la luz le permite a uno ocuparlos ambos, tanto el cuerpo burdo como el cuerpo sutil, en el servicio del Señor. El cuerpo burdo puede ocuparse en actos de servicio al Señor, como traer agua, limpiar el templo, dar reverencias, etc. El sendero de Archana, o de adorar al Señor en el templo, implica ocupar el cuerpo burdo en el servicio del Señor. Asimismo, la mente sutil debe ocuparse en oír hablar de los trascendentales pasatiempos del Señor, pensar en ellos, cantar su nombre, etc. Todas esas actividades son trascendentales. Ninguno de los sentidos burdos o sutiles debe ocuparse de otra manera. Esta realización de actividades trascendentales se logra en virtud de muchísimos años de aprendizaje en el servicio devocional, pero simplemente por la atracción amorosa por la personalidad de Dios, adquirida por oír, tal como se desarrolló en Narada Muni, es sumamente eficaz. Voy a leer nuevamente esta conclusión. Esta realización de actividades trascendentales se logra en virtud de muchísimos años de aprendizaje en el servicio devocional. Pero simplemente la atracción amorosa por la personalidad de Dios, adquirida por oír, tal como se desarrolló en Narada Muni, es sumamente eficaz. Ese es el fin del significado. Om Jnana-timirandasya Jnana Shalakaya Chaksurun Militan Yena Tasmai Shri Gurave Namah Shri Chaitanya Manovistam Stapitam Yena Bhutale Swayam Rupa Kadamahyam Tadati Swapadantikam. He Krishna Karuna Sindhu Dinavando Yagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namostute Tapta Kanchana Gaurani Radhe Vrindavaneswari Vrishavanusute Devi Pranamami Hari Priye Vanchakalpatarubhyascha kripa sindhubhya evacha patitanam pavanebhyo vaishnavebhyo namo namaha. Namo Om Vishnupadaya Krishna Prestaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swami Niti Namine. Namaste Sarasvati Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschatya Deshatarine. Jaya Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhara Sri Vasadi Gaura Bhaktavrinda. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Muy bien. Hare Krishna.
Saludos a todos, muy buenos días. Estamos en 24, martes 24 de julio, leyendo el texto 27 del Bhagavatam, en el capítulo 5, ¿no? Estoy tratando de ir, vamos a checar esta última afirmación de Prabhupada en el texto, en el significado. Vamos a hacer el ejercicio de checarlo en inglés, ya que aparece aquí una palabra. Prabhupada dice que esta realización de actividades trascendentales, y vamos a descubrir si se utiliza, o más bien qué palabras se utilizan en inglés, porque tengo una duda. 27, texto 27. Aquí está. Porque puede ser realización de llevar a cabo algunas actividades, de realizarlas, o realización de darse cuenta, ya que bueno, en el inglés se dice que, ¿dónde está? Such realization. O sea que realización no de llevar a cabo, sino más bien de darse cuenta. Such realization of transcendental activities. Ok. Entonces la última línea de este verso, en donde Prabhupada dice que esta realización de actividades trascendentales se logra después de muchos nacimientos. Muchísimos. No nacimientos, sino años. De vuelta. Prabhupada dice en el español que leímos ahora, esta realización de actividades trascendentales se logra en virtud de muchísimos años de aprendizaje. Cuando vamos al inglés nos encontramos que hay un detalle aquí que es gramático en la traducción. Podríamos traducirlo que el darse cuenta y el comprender estas actividades trascendentales se logra, o la comprensión profunda se logra después de muchísimos años de aprendizaje en el servicio devocional. Pero simplemente la atracción amorosa por la personalidad de Dios que se adquiere por oír es sumamente eficaz. Ok. Comenzamos. Como vemos, y ayer también se hacía referencia a la importancia del escuchar, ¿no? La importancia del oír. Y Narada Muni dice que tan pronto como yo probé un poco de la personalidad de Dios, un tanto poético como Narada Muni lo pone. Dice, cuando yo probé un poco de la personalidad de Dios, mi atención por oír hablar se puso resuelta. Y a medida que yo desarrollaba más gusto por querer escuchar, la ignorancia se disipaba. Y me di cuenta que tanto el Señor como yo somos trascendentales, somos iguales. Así que Prabhupada centra su significado en el oír nuevamente. Ayer oímos y describimos a Krishna y Balaram un poco, describíamos nacimiento y algunas cositas, algunos detalles de Krishna en Vrindavan. Sí, hoy es viernes, capaz que dije jueves, ¿no? Sí, hoy es viernes 24. Sí. Entonces Prabhupada nuevamente habla del escuchar, ¿no? Y cómo por escuchar mi atención se puso resuelta y fija, dice Narada Muni. Y por escuchar pude entender que tanto el Señor como yo somos trascendentales, ¿no? Y esto nos llevará, vamos a encontrar un par de versos en la Bhagavad Gita en donde Prabhupada habla también de la importancia del escuchar. Vamos a ver. Vamos a iniciar citando, ¿dónde estoy aquí? Antes incluso de ir a la Bhagavad Gita,
Sí. Si antes incluso de ir a la Bhagavad Gita vamos a hacer, para tal vez comprender mejor el punto, se describe cómo por el proceso de escuchar uno puede liberarse, ¿no? Uno puede conseguir la liberación por el proceso de escuchar. Y tengo aquí una cita, antes de ir al Gita. Vamos a leer algo del Srimad Bhagavatam. Ahora es en el canto 10. En los primeros textos del canto 10, algo curioso porque todo el Srimad Bhagavatam se va desarrollando, todas son historias, incidentes y nos llevan al canto 10. Ese canto 10 es la parte más esencial o más íntima, mejor digamos, la sección más íntima, ¿no? Y en esa sección más íntima se va a describir a Krishna, la parte de la niñez de Krishna, cómo es que Krishna aparece en el planeta, cómo es que Krishna no es que nace, sino que directamente viene del mundo espiritual a ejecutar las mismas actividades que él ejecuta en el mundo espiritual, las ejecuta aquí en el mundo material. Y se hablará de todo eso de Krishna directamente, ¿no? Se narrarán explícitamente las actividades de Krishna. Pero esto no ocurre sino hasta el canto 10, ¿no? El canto 1 al 9 se va hablando de otros temas, un poco se va hablando de Krishna también, pero no tan explícito como en el canto 10, ¿no? Y en el canto 10 vamos a encontrar, incluso en la introducción del canto 10, ustedes van a ver. Sí, en el canto 10. Introducción incluso. ¿Cómo ustedes tienen? Aquí está. Estoy iniciando el capítulo 1 del canto 10. En la breve introducción, casi en la primera línea de la introducción, Prabhupada pone el siguiente detalle y dice, bueno, voy a iniciar desde el verdadero inicio, la primera línea. A continuación presentamos el resumen del capítulo 1, donde se explica que Kamsa, aterrorizado por un oráculo que anunciaba su muerte a manos del octavo hijo de Devaki, mató uno tras otro a todos los hijos de Devaki. Cuando Sukadeva Goswami completó su relación de la dinastía Yadu, el dios de la luna y el dios del sol, Maharaj Pariksit le pidió que hablase del Señor Krishna, que hizo su advenimiento en la dinastía Yadu acompañado de Baladeva. También le preguntó acerca de las actividades de Krishna en este mundo. Krishna, dijo el rey, es trascendental, de modo que la comprensión de sus actividades es la ocupación de las personas liberadas. Esto es lo que estamos buscando, esta afirmación. Krishna, dijo el rey Pariksit, es trascendental, el mismo punto que estamos leyendo en el texto del Bhagavatam de hoy, de cómo por escuchar esas actividades trascendentales de Krishna, mi atención se puso resuelta, dijo Narada Muni en el texto de hoy, y yo entendí que Krishna y yo somos trascendentales, ¿eh? Regreso al canto 10. Krishna es trascendental, de modo que la comprensión de sus actividades es la ocupación de las personas liberadas. El proceso de escuchar Krishna Lila, o sea, las actividades de Krishna, es el barco que nos permite alcanzar el objetivo supremo de la vida. Las personas inteligentes deben esforzarse por entender a Krishna y las actividades de Krishna, a menos que lleven una vida orientada al suicidio, en un sentido metafórico, al menos que alguien esté interesado en destruirse a sí mismo. Las personas inteligentes deben esforzarse por entender a Krishna y las actividades de Krishna. Esas son las palabras introductorias de Prabhupada en este 10º canto, que es
lo más esencial, lo más íntimo de todo el Bhagavatam. Introducción del primer capítulo del 10º canto. Y más adelantito en algunos textos, más adelante, esto es en el texto 4. El marcador lo tengo en otro lado, pero aquí está. Ahora vamos al texto 3 del primer capítulo del canto 10. En este verso, significado del texto 3. Las palabras Kritavanjani indican que todas las actividades que Krishna realizó durante su presencia en la tierra son beneficiosas para la sociedad humana. Por el simple hecho de escuchar las actividades de Krishna, los estudiosos de religión, los filósofos y la gente en general se liberan. Ya hemos explicado varias veces que hay dos clases de Krishna Katha, o sea, pláticas relacionadas con Krishna. Representadas estas dos clases de Krishna Katha, representadas por la Bhagavad Gita, que fue hablada directamente por Krishna, y el Srimad Bhagavatam, donde Sukadeva Goswami canta las glorias de Krishna. Si una persona siente, aunque sea el más mínimo interés por el Krishna Katha, se libera. Kirtanad eva Krishnasya mukta sangara param brajet. Es un verso del Bhagavatam. Por el simple hecho de recitar o repetir Krishna Katha, hablar acerca de Dios, de Krishna específicamente en sus actividades personales, nos liberamos de la contaminación de Kali Yuga. Esa es la misión del movimiento de conciencia de Krishna. 2 puntos. Escuchar acerca de Krishna y de ese modo liberarnos del cautiverio material. Canto 10, primer capítulo, texto 3. Así que Prabhupada sigue, a pesar de que ya Prabhupada está ubicado en el canto 10, sigue a pesar de eso, reforzando y enfatizando los mismos puntos que viene enfatizando desde la Bhagavad Gita, desde el primer canto. Escuchar tiene una potencia importante. ¿Cuáles son los textos citados que yo leí ahora, Indira? Indira pregunta. Texto 3 del capítulo 1 del canto 10. Es el texto que leímos ahora. Y la introducción también del canto 1, la introducción del capítulo 1 en el canto 10. Así que Prabhupada llega al canto 10 después de haber invertido energía traduciendo libros, pero sigue enfatizando el mismo punto. Escuchar es vital, es importante. Ahora sí, vamos a ir a la Bhagavad Gita. ¿Qué relación hay con el escuchar y el liberarse? Porque como aquí lo leímos, voy a leerlo nuevamente, del texto 3, Prabhupada dice que todas las personas, los estudiosos de religión, los filósofos, por el simple hecho de escuchar las actividades de Krishna, los estudiosos de la religión, los filósofos y la gente en general se liberarán. Si una persona siente, aunque sea el más mínimo interés por el Krishna Katha, se libera. Estoy en el mismo texto 3 del capítulo 1. Esa es la misión del movimiento para la conciencia de Krishna. Escuchar acerca de Krishna y de ese modo liberarnos del cautiverio material. Aquí Prabhupada está poniendo en un texto, yo quisiera hasta mostrárselos a ustedes, pero es un significado cortito, ustedes pueden verlo, de un par de líneas, 8 líneas, 10 como mucho. Y en esas 10 líneas, en el canto 10 estamos hablando. Estoy tratando de hacer ver el punto cómo Prabhupada ya está ubicado en el canto 10, que ya este canto tiene temas tan profundos, pero él sigue hablando de la importancia del escuchar.
Y en ese texto significado tan pequeño, él en 3 ocasiones habla de cómo uno puede liberarse. Primero dice que por el simple hecho de escuchar las actividades de Krishna, los filósofos, los religiosos y las personas comunes se liberan. Más abajito dice que si una persona siente, aunque sea el más mínimo interés por el Krishna Katha o las conversaciones acerca de Krishna, se libera, y termina ese significado diciendo que esa es la misión del movimiento para la conciencia de Krishna, escuchar acerca de Krishna. La misión por la cual existe el movimiento de conciencia de Krishna es para escuchar. Ya que escuchar de Krishna nos libera, pues la principal ocupación de todos aquellos seguidores de Prabhupada es escuchar acerca de Krishna. Esa es la misión del movimiento para la conciencia de Krishna. Los puntos: escuchar acerca de Krishna y de ese modo liberarnos del cautiverio material. Ustedes recuerdan, yo ayer citaba este libro, un libro fantástico, no escrito por Prabhupada mismo, sino más bien escrito por los discípulos de Prabhupada, que fue compilado por ellos recogiendo muchas entrevistas de Prabhupada y conferencias que él dio. Y en esta entrevista, un reportero le pregunta a Prabhupada: Swami, ¿por qué sus discípulos distribuyen tantos libros? En la calle, venden libros acá, venden libros en los aeropuertos. Y Prabhupada dice: es que queremos que las personas reciban este conocimiento. Porque como él lo acaba de decir, cuando alguien escucha o lee, ya sea que tengamos el libro, leer y escuchar es lo mismo. Hablando en cuanto al resultado, cuando una persona obtiene estos libros, dice Prabhupada, se informa acerca de Dios. Y queremos informar a la gente de la ciencia espiritual. Tal como él lo acaba de decir aquí, el objetivo, la misión del movimiento de conciencia de Krishna es escuchar, o sea, hacer que la gente escuche y nosotros mismos escuchar. Y el reportero le pregunta: o sea que no le importa a usted, Swamiji, no le interesa que esas personas se unan a su movimiento, ¿no es eso lo que usted busca entonces? Y Prabhupada dice: no estamos interesados en hacer un proselitismo, no estamos interesados en ganar más adeptos, estamos interesados en que las personas escuchen el mensaje de Dios. Si alguien quiere escucharlo desde su casa, pues está bien. Si alguien quiere formar parte de esta institución y escuchar lo que nosotros tenemos por decir, adelante. Pero la misión del movimiento de conciencia de Krishna es llevar el mensaje y que otros escuchen. Por un lado, ese es el mensaje que llevamos para que otros escuchen. Pero al mismo tiempo, si la misión de la conciencia, la misión del movimiento de conciencia de Krishna es escuchar, pues todos aquellos que formamos parte de la misión de Prabhupada o que estamos empezando a formar parte de la misión de Prabhupada, nuestra principal ocupación es escuchar acerca de Krishna. Escuchar, hablar acerca de, indagar acerca, preguntar, responder dudas, buscar que hayan interrogantes, profundizar más en la filosofía de conciencia de Krishna, en las historias de Krishna. Y hay otras actividades que son complementarias, que refuerzan nuestra escucha. Ahora vamos a ir a la Bhagavad Gita. Tengo varias citas en realidad. Primera, capítulo 15, texto 5, que fue el que encontramos ahora. No, antes de leer el capítulo 15, texto 5, vamos a ir a leer. Ese lo vamos a dejar para después. Capítulo 18, texto 66. Es un texto muy famoso. 18:66. Significado. En el capítulo 7 se dijo que únicamente aquel que se ha liberado de todas las reacciones pecaminosas puede emprender la adoración del Señor Krishna. Así pues, quizás uno piense que a menos que se libere de todas las reacciones pecaminosas, no podrá emprender el proceso de entregarse. Para resolver esas dudas, aquí se dice que incluso si uno no está libre de todas las reacciones pecaminosas,
por el simple proceso de entregarse a Krishna se liberará. Aquí viene lo que buscamos. No es necesario hacer un gran esfuerzo por liberarse de las reacciones pecaminosas. Eso es curioso, útil e interesante. 1866 estamos. Prabhupada dice que no es necesario hacer un gran esfuerzo por liberarse de las reacciones pecaminosas. Se debe aceptar a Krishna sin vacilación como el Redentor Supremo de todas las entidades vivientes. Uno se debe entregar a Él con fe y amor. O sea, que puedo tener la visión de mí mismo y darme cuenta de que tengo tantas cosas por superar, tantos malos hábitos por superar, tantos anartas, como oficialmente se dice. Pero Prabhupada aquí agrega que nuestra energía no debe estar puesta en esforzarme tanto por salir de la materia, salir del mundo material. No es necesario hacer un gran esfuerzo para liberarse. Más bien el gran esfuerzo que hay que hacer es para acercarse a Dios, porque en el acto de acercarme a Dios, la liberación de las cosas materiales viene subsecuente. Sin embargo, si yo me centro en sacarme de encima todas las cosas materiales para después entregarme a Dios, es una empresa, una ecuación que según nuestros acharyas no tiene un buen resultado. En realidad no habrá un buen resultado. Tratar de primero limpiarme y después entregarme a Dios, que generalmente o con mucha frecuencia podría dar esa impresión de que no me puedo entregar a Dios porque no estoy limpio. Sin embargo, a través del acercamiento a Dios, a través del acercamiento a Krishna, puedo, como una cuestión subsecuente, ir limpiando estas cosas. Por supuesto, pongo un poco de esfuerzo, no es que, solamente me siento a leer el Gita y todas mis cosas malas van a desaparecer. A veces también está ese otro extremo. Pensar que, solamente voy a cantar Hare Krishna y todo lo demás por arte de magia se va a ir. No, hace falta también un esfuerzo consciente en cultivar buenas cualidades, la cordialidad, decíamos hace algunos días, ustedes recuerdan, los buenos relacionamientos con los demás. Hace falta un acto consciente en esa dirección. Sin embargo, la principal cantidad de energía debería ir puesta en acercarme a Dios, tener una cercanía con Dios para entonces irme limpiando. ¿Y por qué menciono esto? Porque la mejor forma o el método más simple para acercarme a Dios es escuchando acerca de Él, todo lo relacionado con Él. Ahora sí, vamos al 15.5. Ya que dijimos que lo mejor es acercarme a Dios, irme entregando a Dios, entregándole mi vida a Dios. 15.5 ahora. Significado. Aquí se describe muy bien el proceso para entregarse, quien esté interesado en conocer esto. El primer requisito es que uno no debe estar engañado por el orgullo. Debido a que el alma condicionada es engreída, pues cree ser el señor de la naturaleza material, le es muy difícil entregarse a la Suprema Personalidad de Dios. Uno debe saber por medio del cultivo del conocimiento, aquí viene entrando el conocimiento, que uno no es el Señor de la naturaleza material, sino que el Señor es la Suprema Personalidad de Dios. Vamos un poco más abajo en ese significado. Las relaciones imperfectas lo atan a uno a este mundo material. Uno debe cultivar conocimiento acerca de lo que verdaderamente es propiedad suya y lo que no es propiedad suya. Y cuando uno tiene un entendimiento de las cosas tal como son, se libera de todas las concepciones duales, tales como la felicidad y la tristeza, el placer y el dolor. Cuando uno se llena de conocimiento, en ese momento le resulta posible entregarse a la Suprema Personalidad de Dios.
Voy a retroceder un poquito. Cuando uno tiene un entendimiento de las cosas tal como son, se libera. Aquí viene lo que voy buscando. En este Bhagavad Gita, Prabhupada ya que en realidad este texto viene previo al Bhagavatam, ¿no? Pero aquí en la Bhagavad Gita, Prabhupada nos está diciendo que cuando uno obtiene conocimiento, se libera. Y vamos a ver otros textos en donde afirma lo mismo. Luego en el Bhagavatam, que es lo que leímos hoy, se dice que por escuchar acerca de Krishna uno se libera. O sea, aparentemente Prabhupada está dando dos opciones. O escuchas acerca de las actividades de Krishna y te liberas, o te llenas de conocimiento trascendental y te liberas. Dos opciones que en realidad vienen a ser la misma cosa, es lo mismo, porque escuchar acerca de Krishna no es que solamente escucharé historias y puras historias, sino que en todas esas historias, no sé si ustedes tengan experiencia de haberse sentado un momento, abrir el libro de Krishna, el Krishna Book y los pasatiempos de Krishna, y se habrán notado de que ese libro de Krishna está lleno de filosofía. Podría yo pensar que bueno, yo solamente voy a escuchar las historias lindas, bonitas, agradables de Dios y voy a tomar el libro de Krishna y me daré cuenta, no sé si ustedes lo han hecho, si no lo han hecho los invito, a que desde la primera página Prabhupada, ¡boom!, pone filosofía. No solamente se centra él en contar todo el pasatiempo, qué bonito, sino que él cada dos palabras nos va hablando del alma, las modalidades de la naturaleza, el universo, la filosofía, el ego falso, el mundo material, y al mismo tiempo nos va contando la historia. Va haciendo un entretejido entre las historias de Krishna y la filosofía de conciencia de Krishna, porque ambas cosas nos liberan y ambas cosas son lo mismo. Como dijo aquí Prabhupada, conocer acerca de la filosofía de conciencia de Krishna, conocer acerca de las historias de Krishna, nos liberan. Vamos a ir incluso para llevarlo incluso un poco más a este extremo. Ahora vamos a ir al 14.1 de la Bhagavad Gita. El capítulo en sí se titula Las tres modalidades del mundo material. Todo un capítulo que habla de, por ejemplo, el capítulo 10 habla de las opulencias del absoluto. Describe a Dios como tal. Dios es esto, en la naturaleza Dios es esto. En el capítulo 12 se habla de el servicio devocional directamente, cómo ejecutar servicio devocional. Pero en este capítulo se habla de un tema que es mundano en este sentido. Es mundano porque describe cómo funciona la naturaleza material. Aquí no se va a hablar del mundo espiritual, no se va a hablar tanto del alma, se va a hablar de las tres modalidades de la naturaleza material. Un tema completamente material en este sentido. Capítulo 14, texto 1. Vamos a leer el texto de Krishna directamente. Estoy tratando de ver cómo tenemos. Vean ustedes. La personalidad de Dios dijo: Arjuna, te voy a exponer de nuevo esta sabiduría suprema, lo mejor de todo el conocimiento, con lo cual todos los sabios han alcanzado la perfección suprema. Significado. Desde el 7º capítulo hasta el final del 12, Sri Krishna revela en detalle la verdad absoluta, la suprema personalidad de Dios. Ahora, el propio Señor está iluminando más a Arjuna. Si uno entiende este capítulo a través del proceso de la especulación filosófica, llegará a comprender el servicio devocional. De vuelta, si uno entiende este capítulo, y es curioso y este es otro tema, el tema de la especulación, si se puede especular o no se puede especular. Algunos dicen que definitivamente no especule para nada. Y aquí encontramos a un Prabhupada diciendo que si uno entiende este capítulo
a través del proceso de la especulación filosófica, llegará a comprender el servicio devocional. O sea que si uno se sienta un momento, bueno, en un momento no es que uno va a comprender todo el capítulo, pero si uno se sienta y le dedica tiempo a comprender cómo funcionan las modalidades de la naturaleza material, entonces llegará a entender el servicio devocional. Así que el conocimiento acerca de Krishna, de las actividades de Krishna, pero también el conocimiento acerca de cómo funciona el mundo, cómo funciona la energía material, ambos conocimientos, aunque podrían parecer que son diferentes, ambos conocimientos es lo mismo porque estamos estudiando a Dios y nos liberan ambos. Vamos incluso a ir al 14 y 19. Donde podemos encontrar todavía en esta misma línea algo sorprendente. Prabhupada revela aquí cómo trascender las modalidades materiales, cómo liberarse prácticamente, que es lo mismo, ¿no? 14.19 de la Bhagavad Gita. Significado, primera línea. Uno puede trascender todas las actividades de las modalidades materiales si solamente las entiende debidamente, aprendiendo con almas idóneas. O sea, aquí ahora Prabhupada agrega y acopla el hecho de que si yo entiendo cómo funcionan las modalidades materiales, me voy a liberar de ellas. Krishna es el verdadero maestro espiritual y él le está impartiendo a Arjuna este conocimiento espiritual. De modo que esta ciencia de las actividades, de las modalidades de la naturaleza, uno puede aprenderla con aquellos que están por entero en el plano de conciencia de Krishna. Estoy buscando más abajo. Seguimos más abajito en ese 14-19. Prabhupada dice, la entidad viviente está desamparada, enredada, se encuentra en las garras de las modalidades materiales, pero cuando pueda ver su verdadera posición, podrá entonces llegar al plano trascendental, teniendo la posibilidad de llegar a una vida espiritual. Nuevamente, vemos la importancia, no solamente lo que estoy tratando de hacer ver aquí, mi punto es que yo podría decir, bueno, como escuchar acerca de Krishna es lo que me libera, me voy a dedicar únicamente a Krishna, ¿no? A dedicarme a escuchar acerca de Krishna, leer las historias de Krishna. Y podría, la razón por la cual yo lo menciono es que podría yo descuidar mi propia persona, en el sentido de que hay muchos malos hábitos, muchas virtudes por cultivar, y yo podría abandonar el acto de pulirme a mí mismo, yo lo podría dejar de lado bajo la filosofía de que sí, voy a escuchar solamente de Krishna, solamente los pasatiempos de Krishna. Cuando aquí Prabhupada nos revela en este capítulo 14, texto 1 y texto 19, que uno, a través de la comprensión de las modalidades de la naturaleza, uno puede liberarse. Y en realidad, comprendiendo cómo funcionan esas modalidades de la naturaleza, uno puede liberarse. De lo contrario, uno podrá estar ejecutando actividades espirituales, pero sin atención, y es aquí donde vamos a... Yo podría ejecutar actividades espirituales, ejecutar actividades de conciencia de Krishna, sin conciencia de Krishna. De vuelta a lo que estoy tratando de hacer, ver, es la importancia de meditar en los pasatiempos del Señor, pensar en y recordar las historias del Señor y adquirir un gusto por ello, lo cual es vital y es necesario, porque podríamos formar parte de esta institución por años enteros y descubrir que no tengo esa atracción por acercarme a Dios y aprender de Dios como tal. Pero también el otro extremo de llevo tantos años en esta institución, conozco un montón de libros, un montón de páginas, un montón de textos, pero al mismo tiempo ejecuto mis actividades devocionales y no se refleja en mí. No me siento feliz y puedo observar tal vez personas quienes ejecutan sus actividades devocionales y
Las escrituras dicen que se ejecuta con alegría este servicio devocional, pero puedo darme cuenta a mí mismo que es una carga para mí el servicio devocional. Puedo ver en la vida de otros que parecería que con más pasa el tiempo, más, como es la palabra que dijimos hace unos días, más cascarrabias se vuelve la persona. Se espera que con el paso del tiempo esa ejecución de servicio devocional me va dando a mí más alegría. ¿Por qué? Porque me va liberando de las garras materiales, ¿no? Y para ello vamos a leer, tengo 5 minutos, vamos a leer 3 textos más de la Bhagavad Gita y vamos a ver si hay preguntas de su parte. Texto número 1, capítulo 9, texto 13. Este texto habla de los Mahatmas, las grandes almas. El Mahatma, o la gran alma, no aparta la atención hacia nada fuera de Krishna, porque sabe perfectamente bien que Krishna es la persona original, la causa de todas las causas. Como dijimos, leyendo afirmaciones como estas, Prabhupada dice que el Mahatma no aparta la atención hacia nada fuera de Krishna. Así que yo podría decir, bueno, no importa trabajar en mí, no importa, solamente yo leo acerca de Krishna, porque aquí dice Prabhupada, el Mahatma no aparta la atención nada fuera de Krishna. Para hacer un paréntesis aquí, que es algo que comúnmente no hago, realmente no lo hago, pero vamos a citar en este caso a un Vaishnava muy brillante. Algunos de ustedes lo conocerán, Mahatma Prabhu. Él es un discípulo de Prabhupada, un maestro espiritual, iniciador. Y él, una de sus actividades, entre muchas otras actividades fantásticas, él habla mucho acerca de los relacionamientos, el perdón, por ejemplo. Ahora mismo está dando unos talleres y unas clases consecutivas acerca del perdón. Y como él describe en una de estas clases, él cuenta que en uno de los talleres que él dio, en algún momento, charlaba con algunos de sus hermanos espirituales y haciendo una introspección, haciendo todo un ejercicio psicológico. Algunos de sus hermanos espirituales le revelaron a él de que sí, me doy cuenta de que ahora mismo, después de 30 años, después de 20 años, estoy cargando con un resentimiento hacia una persona que incluso ya se murió. Y Mahatma Prabhu lo contaba esto como algo lamentable, ¿no? O sea, puede ser que yo me dedique, basándome en textos como este, el Mahatma no aparta la atención hacia nada fuera de Krishna. Y puede ser que yo trate de enamorarme así a la fuerza de Krishna, incluso olvide trabajar en mi propia persona. ¿Cómo está mi corazón en cuanto a los demás, ¿no? Y lo menciono porque es un hecho lamentable, no sé su caso, no sé ustedes, pero una persona que carga consigo un resentimiento hacia alguien más y este alguien más se murió hace años, ¿no? Pero no soy capaz de perdonar, no soy capaz de soltar ese resentimiento, porque de vuelta, como lo leí en el 14:19, el estudiar acerca de mí mismo, estudiar acerca del alma, acerca del individuo, también forma parte del estudiar acerca de Krishna. No es una buena opción olvidar todo lo que ocurre aquí, olvidar lo que me ocurre a mí a nivel emocional, olvidar las relaciones interpersonales y centrarme solamente en Krishna, con el objetivo de que solamente Krishna me va a salvar. Que lo cierto es que es verdad, solamente Dios me salva. Pero descuidar mi salud emocional, descuidar mis relaciones, mis obligaciones personales, sería una mala aplicación, una aplicación peligrosa de nuestra filosofía. Para que no nos ocurra eso, podemos prestar atención a Krishna, sí, pero prestar atención también a buenos relacionamientos, prestar atención a mi salud emocional, prestar atención a cómo convivo con nosotros, eso también son actividades de conciencia de Krishna. A veces se puede pensar que son actividades sentimentales, esa es una actividad muy sentimental. Yo quiero hablar de Krishna, Prabhu, ¿por qué me viene a hablar usted de psicología? Yo quiero hablar de pura filosofía de conciencia de Krishna. Si es el caso, podemos meditarlo y hacer la introspección para ver cómo andamos nosotros. Sigo porque lo que quiero leer de este texto es otra cosa. Y tengo ya 3 minutos, 5 minutos. Si ustedes tienen reflexiones y preguntas, ustedes pueden ir compartiendo sus reflexiones para leerlas.
Mientras tanto leo este texto. El Mahatma no aparta la atención hacia nada fuera de Krishna porque sabe perfectamente bien que Krishna es la persona original suprema, la causa de todo. No hay ninguna duda de ello. Esa clase de Mahatmas o gran alma se desarrolla mediante la compañía de otros Mahatmas o devotos puros. Ellos meditan únicamente en Krishna con conciencia de Krishna. Aquí estoy trayendo tres textos en donde Prabhupada habla de ejecutar actividades de conciencia de Krishna con conciencia de Krishna. Eso quiere decir que hay actividades de conciencia de Krishna sin conciencia de Krishna. Es fantástico, ¿no? Hay actividades de conciencia de Krishna que yo las puedo estar ejecutando, pero sin conciencia de Krishna. No necesariamente porque ya las estoy ejecutando esas actividades de conciencia de Krishna, ya estoy siendo consciente de Krishna. Requiere que yo ponga mi conciencia para que sean actividades de conciencia de Krishna, ahora con conciencia de Krishna. La filosofía es un poco enredada a veces, ¿no? La filosofía en general. Ellos meditan únicamente en Krishna, con conciencia de Krishna. Ellos siempre están dedicados al inquebrantable servicio del Señor, con conciencia de Krishna. Al principio es natural que mis actividades sean actividades devocionales, pero buscamos que mis actividades devocionales sean devocionales con conciencia de Krishna, no solamente como un robot, no solamente mecánicamente. Vamos ahora al 10.11 y encontraremos la misma idea. Ustedes van a ver. De manera que, ahora estoy en el 10.11, igual en la Bhagavad Gita. De manera que el devoto sincero, que está dedicado al proceso de conciencia de Krishna, no es posible que carezca de conocimiento. Lo único necesario es que uno haga servicio devocional con plena conciencia de Krishna. Otra vez. No dice Prabhupada, lo único que uno tiene que hacer es ocuparse ahí en el templo. No, Prabhupada dice, ocuparse en el servicio devocional con conciencia de Krishna. O sea, hacer actividades, pero no mecánicamente. Al principio es posible, es entendible, pero buscamos que sean actividades de conciencia de Krishna. Voy a leerlo nuevamente. Lo único necesario es que uno haga servicio devocional con plena conciencia de Krishna. Estoy cantándole a Krishna y pensando en Krishna. Estoy leyendo los libros y pensando en Krishna. Estoy allí en lo que estoy. No solamente actividades devocionales externas. Último dato, 14.20. Vamos a encontrar la misma idea. Prabhupada dice que uno puede disfrutar de felicidad de la vida espiritual incluso en este cuerpo, porque después de dejar este cuerpo es seguro que irá al cielo espiritual. Pero incluso en este cuerpo puede disfrutar de la felicidad espiritual. En otras palabras, el servicio devocional con conciencia de Krishna es el signo de estar liberado del enredo material. Y eso se explicará en el 18º capítulo. Y esas son 3 citas que yo encontré, pero que si uno se sienta y se toma el tiempo a ver cuántas ocasiones Prabhupada habla de este concepto de servicio, actividades de conciencia de Krishna, con conciencia de Krishna, encontraremos más. No solamente Prabhupada está tratando de que los devotos se ocupen en un montón de actividades, sino que él dice, leerlo nuevamente. En otras palabras, el servicio devocional con conciencia de Krishna es el signo de estar liberado del enredo material. Así que el acto de todo esto lo decíamos y toda esta reflexión la sacamos partiendo de Narada Muni diciendo de que yo escuché a estos sabios y mi atención se volvió resuelta. Porque si mi atención se vuelve resuelta y quiero escuchar más, quiero saber más, es importante que yo me mantenga escuchando y me mantenga analizando, tratando de comprender a profundidad qué es lo que escucho. Que me mantenga analizando a mi misma persona, la introspección. Eso es también pensar en Krishna, definitivamente, porque yo soy parte de Krishna. Ahora, si yo pienso que me voy a volver Krishna, eso ya es una tontería. Pero pensar en mí mismo, hacer esa introspección,
Es parte de la conciencia de Krishna. Y si yo me centro solo en Krishna y me olvido a mí mismo, estoy olvidando una parte de Krishna. Por lo tanto, esa actividad es incompleta. Si yo me centro en Dios, pero olvido a mí mismo, estoy pensando nada más en una mitad de Dios, lo cual es incompleto. Y si me olvido a mí mismo, consecuentemente, entonces olvidaré también a los demás. Si no presto atención a mí mismo, entonces también me volveré indiferente a prestarle atención a los demás. O sea, estamos hablando de algo llamado técnicamente impersonalismo. Centrarme solamente en Dios, pero la mitad de Dios, ¿no? Y puede llegar el momento, como decía hace un momento, de que llega un hermoso día en el que me doy cuenta que tengo un resentimiento, un dolor ahí tremendo con alguien que hace 40 años, hasta el devoto hasta se murió y tengo un resentimiento, ¿no? Para no hablar de otras cosas, ¿no? Y lo que estamos tratando de hacer ver aquí es que aquel servicio devocional nos puede liberar. Prabhupada aquí nos revela que hay un servicio devocional, actividades de conciencia de Krishna, sin conciencia de Krishna y con conciencia de Krishna. Lo que buscamos es que sea con conciencia de Krishna. Y para que sea con conciencia de Krishna requiere una atención ahí milimétrica. Disciplina, decíamos, ¿recuerdan? Disciplina no es ser un cascarrabias, sino de seguir los puntos, seguir paso a paso. El proceso es gradual y si alguien es disciplinado, observará este punto también, que es gradual, que es paso a paso, con buena compañía, con introspección, con el ámbito, con el deseo de meterme en el ámbito de la introspección. Si hay buena introspección, si tengo amigos con quienes pueda yo conversar de manera franca en mi vida, y es aquí donde hablamos de buena asociación, personas con quienes yo pueda revelar y contar pues cómo va siendo mi experiencia devocional, qué desafíos enfrento. Sabes, a mí me cuesta cantar yapas por esto y esto. ¿Cómo le haces tú para ofrecer el prasadam cuando te vas temprano en la mañana? Esa es una buena asociación. Dialogar de los desafíos que tenemos, cómo lo haces tú, cómo lo hago yo. Pero si me ocupo en actividades de conciencia de Krishna, pensando que todo está bien, y Haribol, vamos a escuchar solamente de Krishna, qué bonito los pasatiempos. Posiblemente que llegue un momento en el que nos encontraremos en una crisis ahí un tanto difícil. Podemos ir de entrada, ir tratando de abarcar todos estos aspectos para que nuestra conciencia de Krishna tenga un sabor más, como lo dice Narada Muni, que en cuanto provee a la personalidad de Dios, ese gusto me quedó allí, dice Narada Muni. ¿Para qué? Toda esta reflexión es para que podamos darnos el lujo, si podemos decirlo, de ir saboreando esa conciencia de Krishna, no solamente ir aprendiendo a actuar, ya aprendí a tocar los cártalos, ya aprendí a hacer esta preparación, ya aprendí a hacer esto, no solamente aprender a hacer actividades de conciencia de Krishna, sino que nos demos el lujo de ir paso a paso, ir saboreando, de verdad, con pequeñas gotas, pequeños pasos, ir saboreando y que pueda yo sentirme que sí, voy avanzando. Lento está bien, pero voy avanzando, lo siento en mi vida. Que es diferente a ir a la carrera y un momento llega un día en el que me doy cuenta de que no, ya no puedo correr tan a prisa, tengo que regresar. La vida me baja de una burbuja en la que de repente me puedo meter. Me pone en la tierra y dice, amigo, tiene que ocuparse en sus emociones, en sus relacionamientos, en su introspección. Ok, hay un par de comentarios. Sauchari, saludos, Prabhu, Hare Krishna. Un par de comentarios de Angie. Sí, Mahatma Prabhu Mahatma Prabhu él explica cómo nuestra psicología afecta nuestro canto. Y a veces nuestra psicología requiere ahí prestar un poquito de atención. A veces mucha atención. A veces requiere ayuda profesional incluso. Y sí, Mahatma Prabhu es un Vaishnava ejemplar en muchos sentidos. Y es una fortuna tener Vaishnavas como él que puedan guiarnos en esos temas. En realidad yo voy tratando de nutrirme escuchando Vaishnavas como él y otros Vaishnavas para ir teniendo una comprensión más profunda y más amplia de nuestra filosofía. María Lucero dice, Hare Krishna, buenos días.
llegué tarde, la lluvia. Nosotros también tuvimos un problemilla por aquí. Excelente clase. Ella dice, cada día debemos ir examinándonos y concienzándonos de nuestros errores y buscar en nuestro camino devocional corregir y mejorar. ¿Qué me podría decir? Sí, sí, sí. No sé si de repente cada día o de repente cada semana, cada persona puede ir haciendo como ir siguiendo su ritmo, porque al menos a mí me funciona no cada día, pero cada semana que me siento a pensar en esos errores. Porque si luego cada día cometo errores todos los días y me termino frustrando porque cada día veo que hay un montón de errores, entonces cada día me centro en aprender esto, aprender lo otro y comunicarme con tal amigo y saludar a tal persona y leer aquí, leer allá. Y cada tanto, cada semana o cada ciertos días me siento a repasar cómo voy con mis desafíos, con mis cosas por mejorar. Si lo hago más seguido es posible que me desilusione. A mí me funciona así. Así que, sí, esa introspección es necesaria, sí. Y hace algunos días decíamos, yo creo que nos pasamos, sí. Hace algunos días decíamos como Mahatma Prabhu también, ya que lo citamos, él lo hizo para su vida y nosotros también lo recomendábamos, a mí también me funciona, el apoyar mi servicio devocional con algunos conocimientos acerca de psicología. Hay suficientes libros, suficientes charlas tal vez que son autorizadas de personas que saben del tema, apoyarme un poco en mi introspección, con leer acerca de algunos artículos que hablen de la introspección, de la filosofía, y eso me ayuda a apoyar mi servicio devocional. Podríamos decir que, bueno, solo los libros de conciencia de Krishna son suficientes. Y la verdad es que sí, los libros de conciencia de Krishna son suficientes para alguien que ya sanó todas estas cosas, ¿no? Para alguien que ya está en la bondad, ¿no? Y si nosotros requerimos un poco de ayuda, apoyarnos, como digo, un poco, no es que vamos a volver el Shastra, un libro de estos, pero puedo... Y de hecho el GBC y nosotros ahora mismo, Sauchari está por aquí escuchando, nosotros ahora mismo estamos recibiendo una capacitación, algunos devotos, estamos recibiendo alguna capacitación a nivel Latinoamérica, y muchos de los ejercicios que aquí se plantean y muchas de las herramientas que nosotros estamos recibiendo son herramientas que fueron extraídas del mundo académico, no fueron extraídas de los libros escritos de Prabhupada ni de ninguna acharya. Por supuesto que nunca se pierde el hilo devocional, ¿no? Pero en cuanto, por ejemplo, en cuanto a ofrecer una clase y poder disertar y poder explicar ciertos puntos como un facilitador, hay muchos ejercicios que se aprenden y son ejercicios que se extrajeron de la academia, de personas que no son Vaishnavas, ¿no? Y eso sirve como apoyo para mejorar mi servicio devocional, ¿no? Y lo mismo aplica dentro de los asuntos emocionales, psicológicos, de relacionamientos. Es útil, para algunos es útil, para algunos nos es útil. Y eso, porque en fin de cuentas, Krishna es la fuente de todo el conocimiento, ¿no? Ok, vamos a parar hasta aquí, no hay más comentarios. Hoy tenemos viernes, en la noche hay kirtan de 7 a 8. Así que invitados siempre, nos vemos mañana, 8:15 de la mañana. Suerte en su día de hoy, en su introspección, en su lectura, en su búsqueda de conocimiento espiritual. Y que pasen feliz día. Nos vemos mañana. Hare Krishna.